Buenas tardes, Arratsaldeon. Os damos la bienvenida a esta tercera y última charla del ciclo Más allá de los muros, con el que hemos hecho un pequeño recorrido por distintos aspectos de este tema de la realidad penitenciaria. Empezamos conociendo cómo es el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Pamplona. Después nos preguntamos con Paz Francés si es posible acabar con la prisión, y hoy cambiamos completamente de tema y nos acercamos más al mundo literario, porque tenemos con nosotras y con nosotros a Patxi Irurzun, que es, además de periodista y bibliotecario, escritor y gran lector, que nos va a hablar de un plan de fuga literario, de cómo ve él como lector la literatura carcelaria, aunque creo que él lo va a comentar también. Es un tema prácticamente inabarcable en una charla, claro. Le acompaña además Miguel Goikoetxeandia. ¿Lo he dicho bien? ¿Sí? Es que de repente me he dudado del apellido. Es actor y él le va a acompañar a Patxi leyendo algunos textos elegidos en relación con la charla. Sin más, os damos las gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar a todos y a todas por venir, a la Biblioteca General también por la invitación, y bueno, a Miguel Goikoetxeandia, que bueno, me acompaña y con el que bueno, vamos a tener el lujo de disfrutar de algunas de las citas y párrafos de la literatura carcelaria que van a ir surgiendo a lo largo de la charla, y a las que le va a poner voz y sentimiento, entre otras cosas, porque bueno, Miguel conoce bien algunos de los autores de los que vamos a hablar, como Miguel de Cervantes o Miguel Hernández. No, todo queda entre Migueles, ¿no? Y bueno, entre otras cosas porque los ha representado en algunas de sus obras. Bueno, Miguel es también, además de actor, es escritor y director de teatro, y bueno, pues obras como Con los ojos abiertos, sobre Miguel Hernández, o Don Quijote de Navarra, que se estrenará en unos días. Bueno, antes de comenzar la charla me gustaría advertir dos cosas. La primera es que yo realmente no soy un experto en la materia, en literatura carcelaria, sino bueno, un lector curioso, ¿no?, al que le gusta salsear en diferentes temas, pero sí que es cierto que siempre he tenido cierta atracción por la literatura que mira los márgenes o que se ocupa de personajes excluidos, y me he sentido igualmente atraído siempre por la literatura testimonial y autobiográfica. Y a lo largo de ese viaje, pues inevitablemente me he encontrado en muchas ocasiones con libros relacionados con la cárcel o escritos por presos, etcétera, ¿no? Y lo que voy a hacer hoy es hablar de algunos de esos libros y de esos autores, sin ninguna pretensión académica, sino más bien con la idea de compartir esas experiencias lectoras, ¿no? Y la segunda cosa que quería advertir también es que como ha dicho Clara, pues resulta imposible en una charla como esta intentar abarcar todo lo relacionado con la literatura y la cárcel, porque el espectro es muy amplio, ¿no? Por citar un dato así bastante elocuente, pues solo en el catálogo de la editorial Chalaparte pues hay más de 100 libros relacionados con la cárcel, ¿no? Y esto, bueno, es así porque la literatura carcelaria, pues en ella podemos incluir tanto libros efectivamente testimoniales autobiográficos que nos hablen de experiencias en presidio, y dentro de ese apartado a veces podríamos hacer diferentes subcategorías, ¿no? Por ejemplo, libros sobre campos de concentración, pues como Si esto es un hombre, de Primo Levi, o Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn. Bueno, luego libros sobre fugas, pues Adiós prisión, de José Luis García, y bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Libros también sobre cárceles de mujeres, como Carne apaleada y Inés Palou, que luego contaremos un poco algo sobre eso, y libros de aventuras como Papillón. Bueno, a fin de cuentas es eso, ¿no? Muy, muy extensa, ¿no? Y luego, por otra parte, también hay otro gran apartado que podríamos dedicar a escritores que han pasado por prisión. Un apartado en que, bueno, la lista es larga, y algo que resulta inquietante, ¿no? Porque podemos citar autores como pues Oscar Wilde, Dostoyevsky, Cervantes, Miguel Hernández, Joseba Sarrión-Andía, Verlaine, Tomás Moro, Roque Dalton, que este es un poeta salvadoreño, no es uno de los hermanos Dalton, ¿no? Bueno, Fray Luis de León, el Marqués de Sade, Rosa Luxemburgo, en fin, una lista interminable, ¿no? Y además de todo eso, pues podríamos añadir novelas sobre el mundo de la delincuencia o sobre otros recintos en los que las personas están vigiladas, como manicomios, hospitales, etcétera, ¿no?
Bueno, por cierto, la Biblioteca General tiene, ahí afuera tenemos un centro de lectura con novelas, ensayos, películas, cómics, etcétera, que es una muestra, yo creo, bastante representativa y que si estáis o si queréis pues saber más sobre el tema, pues lo tenéis a mano y es muy interesante, ¿no? Yo lo que voy a hacer es centrarme en algunos títulos y autores como Cervantes o Papillón, que ya he citado, ¿no? O Carne Apaleada, de Inés Palou. Y bueno, y para acabar, pues de una manera un poco más relajada, también leeremos un pequeño decálogo o manual de instrucciones para escribir literatura carcelaria, en el que, bueno, desde un punto de vista pues irónico, más desenfadado, hablaré de algunos de esos tópicos de ese tipo de libros o incluso de películas, ¿no? Pues El preso condenado injustamente o La celda de castigo, La pastilla de jabón, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Tópicos que, bueno, resultan muy tópicos, pero sí que es cierto que son como muy recurrentes en este tipo de libros, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas de lo que se trata es de pasar un rato, si puede ser entretenido, y que por mantener un poco el tono y el vocabulario carcelario, pues nos evadamos un poco, ¿no? Y esto yo creo que además que es importante porque en realidad si hay tal cantidad de libros de literatura carcelaria, tiene que ver un poco con un concepto pues igual más elevado y profundamente humano como es el de la libertad, ¿no? Es decir, los presos escriben o conciben libros en prisión porque a través de ellos pueden huir de esta o porque, bueno, dicho de otra manera, se pueden encarcelar sus cuerpos, pero no sus pensamientos ni sus mentes y con ellas pues pueden atravesar los muros o los barrotes, ¿no? De las prisiones. Yo en una ocasión leí algo que en realidad tampoco estoy muy seguro de si es cierto o no, pero que sí que me pareció como muy bonito y muy justo también, ¿no? Y es que en Dinamarca no estaba penado el hecho de que un preso intentara fugarse, ¿no? Porque venía implícito que la obligación de todo preso es intentarlo, ¿no? Evadirse, ¿no? Entonces, pues bueno, ya digo que no sé si es cierto, pero bueno, estaría muy bien, ¿no? Y nada, bueno, siguiendo, y para acabar con esta reflexión y siguiendo con esta introducción y siguiendo con esa reflexión sobre la libertad, pues bueno, vamos a empezar con Cervantes y vamos a hacerlo con una cita que, bueno, va a leer Miguel Goicoechea, no Miguel Cervantes, pero bueno, a ver. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Bueno, estaba intentando pasar esto, no sé si controlo muy bien el tema. Bueno, Miguel de Cervantes es uno de esos escritores de esa larga e inquietante lista de escritores que padecieron prisión y bueno, hoy sin duda es una de las grandes figuras de la literatura universal, pero a lo largo de su vida, y aunque en aquella época el Quijote ya tuvo bastante éxito, Cervantes a lo largo de su vida fue durante muchos años un proscrito y una persona que vivió en la marginalidad, ¿no? Fue encarcelado en 3 ocasiones diferentes. Bueno, se ha apagado. La primera y quizás la más famosa es cuando fue hecho prisionero en Argel, que fue en el año 1575, cuando regresaba a España después de servir como militar y pelear contra los turcos en Lepanto y ser herido en la famosa batalla, que bueno, hay que decir, por cierto, que todos lo conocemos a Cervantes como el manco de Lepanto, pero técnicamente no era manco, es decir, fue herido, pero no llegó a perder el brazo, sino que el brazo o la mano izquierda más en concreto, sino que se le quedó inmovilizada, ¿no? Bueno, el caso es que los piratas turcos lo capturaron su galera y llevaron a la tripulación al norte de África. Permaneció 5 años en cautiverio, sí, los cuales le sirvieron de inspiración para su obra. Pues bueno, sobre esta experiencia escribió algunas obras de teatro como La Gran Sultana o El Trato de Argel, en donde, por cierto, ahora que también está tan en boga la autoficción, incluye un personaje que se llama Saavedra y que realmente pues bueno, es un trasunto de sí mismo, ¿no? Y bueno, son obras en las que lógicamente Cervantes pues trata temas como el cautiverio y uno de los temas centrales de su obra que es la libertad, ¿no? Por cierto, como anécdota y barriendo un poco para casa, hay un libro titulado Cervantes Libertario, Cervantes Antisistema, en el que se nos cuenta la peripecia de un grupo de exiliados republicanos a Argel que promovieron un homenaje al escritor colocando una placa en la gruta en la que Cervantes se refugió tras escapar de su cautiverio. Y bueno, pues bien, al frente de este grupo estaba un periodista y escritor navarro que se llamaba José María Pujol, que nació en el año 1881 en Cascante y que fue una de las miles de personas que en el año 1939 lograron embarcar en un barco en
en Alicante. Desde Alicante fueron a Orán, mientras eran bombardeados por el Ejército Nacional. Bueno, este Pujol sería confinado luego en diferentes campos de concentración y más tarde también en Francia. Ya una vez que acabó su periplo por estos campos, ¿no?, publicaría un libro titulado Don Quijote de Alcalá de Henares, con el que intentó un poco propagar su devoción a Cervantes, a quien consideraba una especie de santo laico, ¿no? Bueno, volviendo a Cervantes, de regreso a España desde Argel, ya pasados unos años, en 1597, vuelve a dar con sus huesos en la cárcel, en esta ocasión en Sevilla, donde es acusado, encarcelado, es encarcelado acusado de malversar dinero. Él trabajaba como recaudador de impuestos. Y luego sería encarcelado todavía en una tercera ocasión, en 1605, en Valladolid, cuando, bueno, en un callejón cercano a la casa en la que vivía apareció un hombre acuchillado como consecuencia de un caso de adulterio o de honra, como se decía en la época, una honra que, bueno, debía de ser restaurada y, bueno, y se hacía como se hacía en aquellas ocasiones, pues bueno, tirando de espada o de cuchillo, ¿no?, de acero, ¿no? Y bueno, al parecer en este caso están implicadas alguna de las mujeres de la casa de Cervantes, su mujer o sus hijas o su sobrina. Y bueno, Cervantes fue detenido, aunque acusado de propinar 2 cuchilladas a alguien, ¿no? Aunque fueron detenidos también más personas, pues no está muy claro quién fue el autor. Pero la curiosidad también, y volviendo otra vez hacia casa, es que la víctima era alguien que se llamaba Gabriel de Ezpeleta, y que, bueno, con ese nombre pues también era navarro, ¿no? Iba acompañado además de un tal Marqués de Falces, ¿no? Bueno, Cervantes no estuvo mucho tiempo en la cárcel porque no se llegó a identificar al agresor. El propio Gabriel de Ezpeleta tampoco murió a los 2 días y sin saber realmente quién le había asestado esas 2 cuchilladas. Bueno, de todas maneras, lo que aquí nos interesa es el anterior encarcelamiento de Cervantes en Sevilla, por 2 motivos. Primero, porque es bastante probable que fuera allí donde concibió o comenzó a escribir, o comenzó a concebir, perdón, el Quijote, si tenemos en cuenta una referencia que aparece en el prólogo de la obra, donde asegura que creó el personaje del mítico Hidalgo en una cárcel donde escribe: toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Y en segundo lugar, porque precisamente esta descripción cuadra perfectamente con la cárcel de Sevilla, de la que vamos a hablar ahora. Bueno, la cárcel de Sevilla era una cárcel que en cierto modo podemos comparar con esas prisiones que vemos ahora a veces en los documentales, pues en algunos lugares de Sudamérica, en algunos países, ¿no? Esas prisiones en las que entra y sale gente, dentro es como un submundo en el que hay tiendas, bares, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un mundo que tiene sus propias reglas a fin de cuentas, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en aquella época en Sevilla seguía siendo el centro un poco del mundo, ¿no? Porque era desde donde llegaban los barcos de América, donde partían a Europa, etcétera, y era un lugar, pues, en el que toda esa actividad económica atraía a un montón de pícaros, ¿no? Y de gente que, bueno, pues al final, a fin de cuentas, estaba implicada en el mundo del AMPA y la delincuencia, y muchas veces pues acababa también en lo que es la prisión de la cárcel de Sevilla, esta cárcel de Sevilla que por suerte pues ha sido descrita, o la que han dejado testimonio diferentes autores y autoridades, ¿no? Por la cárcel de Sevilla, por ejemplo, pasó Mateo Alemán, que es el autor de otra de las grandes obras de la picaresca española, que es el Guzmán de Alfarache, que describió esta prisión como el paradero de los necios, escarmiento forzoso, arrepentimiento tardo, prueba de amigos, venganza de enemigos, república confusa, enfermedad breve, muerte larga, puerto de suspiros, valle de lágrimas, casa de locos, donde cada uno grita y trata de sola su locura. Pero bueno, además tenemos 2 descripciones de esta cárcel, pues que en las que bastante detalladas, ¿no? En las que podemos reconstruir un poco cómo era la vida en esta prisión en el siglo XVII, ¿no? Una es el compendio del padre Pedro de León, que es un jesuita que ejercía su ministerio dentro de esta cárcel, y que en un documento describe minuciosamente pues las diferentes galerías y recovecos que tenía esta cárcel, que, bueno, nos podemos hacer una idea de cómo eran de acuerdo a los nombres que recibían, pues porque había una galería a la que llamaban Pestilencia, otra a la que llamaban Miserable, en fin, ¿no? Y así todo, ¿no? Y también nos habla de los 4 bodegones o tabernas que había dentro de la propia cárcel. Nos cuenta en definitiva cómo era la vida de los presos, ¿no? Las diferentes categorías que se establecían allí, ¿no? Y bueno, yo he seleccionado aquí un párrafo en el que describe las letrinas o la servidumbre, que era como las llamaban, y que nos puede dar una idea de las condiciones en las que estaban estos presos, y bueno, que nos va a leer Miguel.
Tiene esta cárcel una servidumbre tan grande como un grande estanque grandísimo, y de la forma de él, con escalones de piedra con sus arcos y mármoles por delante. Es muy hondo, y con toda la grandeza y hondura que tiene, se saca cada 4 meses, y no la pueden agotar 100 bestias. A la entrada de esta poza hay unos ladrillos para entrar a ella, que ponen los muy pícaros que no tienen entrada ni jurisdicción en los aposentos, y cualquiera que quiera entrar a sus necesidades les ha de dar 4 maravedíes, o por lo menos 2. Y aquí se suelen entrar huyendo los que están sentenciados a azotar, y se meten en la inmundicia hasta la garganta, haciendo motín y tirando pelladas de aquel mal barro al verdugo y bastoneros, y en efecto, hasta que ellos quieren no se ejecuta la sentencia. Bueno, pues nos imaginamos un poco la escena, ¿no? Que es un poco sordida, ¿no? Pero un preso hasta el cuello, ¿no? Dentro de una letrina para que no le azoten. En fin, pues bueno, eso era todo lo que se podía encontrar dentro de esa cárcel, ¿no? Hay otra obra que da cuenta de la vida en esta cárcel de Sevilla, que es la relación de la cárcel de Sevilla de Cristóbal de Chaves, que es un abogado de la Audiencia de Sevilla, que nos ofrece también un testimonio de primera mano, no solo sobre la descripción física de la cárcel, sino también sobre los usos y costumbres de la misma, ¿no? Por ejemplo, las fiestas que organizaban los presos, que en ocasiones con participación de músicos, de familiares o de prostitutas que llegaban desde fuera, ¿no? Desde el otro lado de los muros de la prisión, como vemos en este otro párrafo que también va a leer Miguel. Este es un poco farragoso, pero es interesante. Siendo las 10 de la noche, dieron noticia a un juez que en la galera había más de 50 mujeres con los presos, que aquella noche, después de haber banquetado, tañido y cantado, se habían quedado a dormir. Y más por pasar tiempo y descubrirlas que no porque esto se castiga, fue a la cárcel un escribano, y mucha gente que por gusto fueron con él. Luego se dio la voz que venía juez, y con una presteza increíble acomodaron los presos de la galera a las camas, unas junto a otras, desviadas de la pared, y las cabezas todas a una banda, y encorvando las piernas hicieron hueco y pusieron sobre las rodillas y pechos las mantas y capas, descubriendo parte de las piernas como era verano, y en el hueco de las piernas metieron a la hila las mujeres, como si fueran tarugos de madera, las cuales tendidas cupieron muy bien, sin que el juez ni otras personas cayeran en ello, aunque entraron con un hacha encendida y miraron muy bien. Salió el juez injuriando al que había dado el soplo y corrido de esto tornó a decir que dentro estaban. Tornó el juez y miró la cara y barba uno a uno a todos y tornóse a salir sin hallar más mujeres algunas. Corrido de esto de nuevo el soplón, tornó adentro tercera vez con el juez y haciéndoles levantar a todos y quitando la ropa fueron halladas las mujeres en camisa y otras en carnes. Y por dar los presos tantas voces y porque 2 de ellas eran casadas, las dejaron a todas. Bueno, pues ese es el ambiente, ¿no? En el submundo que conoció de primerísima mano Miguel de Cervantes. De hecho, se especula con que el propio Cervantes o incluso Mateo Alemán fueran los autores de una de las partes de esta relación de la cárcel de Sevilla, porque bueno, son 3 partes y la tercera parte es más elaborada literariamente, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas, bueno, que Cervantes pasara por estos establecimientos penitenciarios, pues fue un padecimiento para él, pero bueno, yo creo que es algo de lo que nos podemos congratular literariamente, por lo menos todos nosotros, porque bueno, después pudo o llevó esos mundos a su obra, ¿no? Quedaron reflejados en novelas pues como Rinconete y Cortadillo, que habla del mundo del hampa y la delincuencia, ¿no? En Sevilla, una novela picaresca, y sobre todo porque, bueno, para evadir de algún modo su mente o para sobrevivir a esas situaciones, se sirvió de su imaginación y fue donde empezó a gestarse una obra pues cumbre de la literatura universal como es el Quijote, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora también un pequeño, vamos a dejar ya Cervantes y vamos con otro Miguel, que bueno, vamos a ir intercalando pues algún poema y de autores que han estado en prisión o que han escrito sobre prisión, y en este caso vamos a hacerlo con uno de Miguel Hernández, que además, bueno, la verdad que es una gozada que podamos hacerlo de la mano de Miguel Goycoetxeandia, porque, bueno, pues como muchos ya sabéis, pues una de las obras que ha escrito recientemente, Con los ojos abiertos, pues habla sobre la vida, la obra y la muerte de Miguel Hernández, y bueno, es un autor que él conoce bastante bien, ¿no? Y bueno, y ya de paso, pues también quiero recomendar que si la podéis ver, la obra no os la perdáis, porque de verdad que es muy emocionante, ¿no?
Entonces, pues bueno, él tiene por aquí algún poema que... Sí, voy a leer uno hay dos como muy clásicos sobre las cárceles. Hay que tener en cuenta que Miguel Hernández, entre el 39 y el 42, hasta el 28 de marzo de 1942, que muere en la cárcel, que le dejan morir en la cárcel, porque decían los propios miembros de la prisión que no querían tener otro Lorca, le dejaron morir en la cárcel. Fue pasando entre el 39 y el 42 por 13 cárceles, cada una más siniestra y complicada, especialmente la que le llevaron, que era la prisión de Palencia, donde escribe estos versos que Miguel decía que los que conseguían llorar se les quedaba las lágrimas congeladas en los ojos. Y ahí es donde escribe este poema. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía de los juzgados, buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve. Se escucha la pena del metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen, hunden. Se da contra las piedras la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad, un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón, donde crece un plumaje, un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo, un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado, y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes del trueno. Bueno, en el caso de Miguel Hernández yo creo además que se unen las dos circunstancias, ¿no? El hecho de haber padecido el prisión y el poder escribir de ella pues con esa calidad, ¿no? Bueno, vamos a cambiar ahora un poco de tercio y vamos a seguir con una de esas subcategorías de las que he adelantado un poco antes, que sería la literatura de fugas, ¿no? O incluso de aventuras, ¿no? Hay libros de este tipo y desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, pues podemos hablar del Conde de Montecristo, ¿no? De Alejandro Dumas, o de, por ejemplo, las memorias de Giacomo Casanova, el aventurero libertino, escritor y historiador italiano, que, bueno, en sus famosas memorias dedica unas cuantas páginas a su estancia en la cárcel de Venecia y más en concreto a su fuga o la preparación de la fuga de esa prisión, ¿no? En el caso de Casanova fue detenido por tener en su casa una serie de libros prohibidos, entre ellos un tratado de magia que se llamaba La clavícula de Salomón, que contenía conjuros, por ejemplo, para hacerse invisible. Con lo cual, bueno, yo creo que es un poco absurdo detenerle, ¿no? Porque un hombre invisible, pues no sé, probablemente se vaya a fugar, ¿no? Eso, o que el conjuro no funcionaba, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Casanova en esta obra nos cuenta que como durante semanas, pues ayudado con una pequeña palanca, excava un túnel en su celda con tal mala fortuna que, imaginaros, ¿no? Después de estar días y meses ahí dándole, ¿no? Pues 2 días antes del día que tenía planeado para la fuga, pues le cambian de celda, ¿no? Pero bueno, él, sin embargo, sigue en su empeño y consigue comunicarse a través de una serie de mensajes que además lo intercambia con un sistema muy curioso, porque se van intercambiando mensajes en esa cárcel. Había, por lo que se veía, una biblioteca. Entonces los dos pedían el mismo libro y se iban dejando mensajes dentro del libro, ¿no? Y así, pues bueno, conciben un plan de fuga que consiste en que el preso que ha ocupado la cárcel antigua de Casanova, pues primero le revela dónde escondió la palanca, pues hace otro túnel que conecta con la celda, ¿no? de Casanova, y al final consiguen escaparse por los techos de la prisión, etcétera, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto hay que darle esto crédito, porque bueno, también este hombre era muy dado a inventar cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son unas páginas muy entretenidas, ¿no? Estas de Casanova, en la que, bueno, nos cuenta todas sus penalidades, bajando a veces hasta algunos detalles un tanto escabrosos. Pues nos habla de sus hemorroides, por ejemplo, ¿no? Y nos habla de las penalidades que sufren, pues, algunos de sus compañeros, por ejemplo, en unas celdas a las que llaman los pozos,
y en las cuales entraba agua de los canales de Venecia, algo que además recuerda a otro caso, ¿no? Otro pasaje carcelario de otras memorias, que en este caso son las de Reinaldo Arenas, el escritor cubano, que en Antes de que anochezca pues también cuenta como en la prisión del Morro, pues en La Habana sucedía lo mismo, ¿no? Cuando la marea subía, pues los presos tenían que subirse a las literas o incluso a huecos en la pared, etcétera, ¿no? Bueno, Casanova, por cierto, ya para acabar con él, y es algo que también lo cita en sus memorias, y de nuevo haciendo un poco de aldeanismo, ¿no? Pero digamos que muy fugazmente pasó por Pamplona, ¿no? En un viaje que hizo a España, bueno, como han pasado también otros escritores como Andersen, ¿no? Que estuvo en Arrazagutía, o como incluso personajes de ficción como Robinson Crusoe, que pues también hay un pasaje en el que se cuenta que atraviesa Pamplona en medio de una gran nevada, ¿no? Siguiendo un poco con la literatura de fugas, yo creo que si hay un libro también representativo de este tipo de novelas de fuga y aventura, pues es Papillón, ¿no? De Henri Charrier, que es probable que muchos de vosotros ya la hayáis leído, o incluso o si no hayáis visto alguna de las adaptaciones cinematográficas. Bueno, yo esta es una novela que la leí siendo adolescente y la verdad es que me impresionó. O sea, bueno, yo a lo largo de mi vida he leído un montón de libros, pero bueno, una cosa que me pasa también es que se me olvidan los libros, ¿no? No sé si a los demás os pasa también, ¿no? Y a veces se me olvida incluso el libro que estoy leyendo en este momento, ¿no? Si me preguntas ahora, pues no estoy muy seguro si sabría contestar, ¿no? Pero hay también otro tipo de libros como que dejan una impresión bastante honda, ¿no? Y en el caso de Papillón, además, es un libro que no he vuelto a leer, ¿no? O sea, hay veces libros que los relees, pero bueno, en este caso de Papillón no lo he vuelto a leer, igual también un poco por temor a decepcionarte, ¿no? Porque bueno, hay veces también que vuelves sobre lecturas anteriores y ya no te causan la misma impresión que en su momento, ¿no? Yo creo que cada libro también tiene su tiempo y bueno, esas relecturas a veces también nos hace preguntarnos por qué nos gustó tanto entonces o cómo hemos cambiado, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que recuerdo en el caso de Papillón con mucha viveza muchos de los pasajes de la novela, ¿no? De este clásico de la literatura de aventuras, ¿no? Pues los leprosos, ¿no? Que le acogen cuando en una de sus fugas, ¿no? Como al darle la mano a uno de ellos se le queda pegado un dedo, ¿no? Papillón desde lo alto de una isla que es una isla prisión, ¿no? Como está midiendo las mareas para saber cuándo van y vienen y cuándo va a tirar un saco que ha fabricado para que le arrastre la corriente, un poco planificando su fuga, ¿no? O los escondrijos de dinero, ¿no? Y armas esto también es un clásico de la literatura carcelaria, ¿no? En lo más recóndito, ¿no? De la anatomía humana. Las autolecciones para acceder a la enfermería, que parece siempre que es un lugar como más propicio para darse a la fuga. La huida por la selva, ¿no? Fortalecido por unas hojas de coca, ¿no? Que siguiendo un mugalari, ¿no? Que camina a saltitos como un animal. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Que se me quedaron un poco grabadas, ¿no? Y que bueno, en la película también se retoman. Bueno, Papillón narra una historia real, que es la del convicto francés Henri Charrier, que fue acusado injustamente, según él, de asesinar a un proxeneta en París y fue enviado a una de las prisiones terribles de la Guayana francesa, que eran prisiones concebidas como auténticos ataúdes, ¿no? De piedra, o sea, como pudrideros, ¿no? Humanos, ¿no? En fin, bueno, y Papillón acaba en y bueno, es uno de los que consigue salir, ¿no? Bueno, Papillón, por cierto, el nombre de este apodo viene a cuenta de una enorme mariposa que lleva pues tatuada en el pecho, ¿no? Bueno, Papillón intenta huir una y otra vez de las diferentes cárceles por las que pasa, y a veces incluso sabiendo que si le vuelven a coger, como sucede varias veces, le espera, pues como has dicho tú en el caso de Miguel Hernández, una prisión o una mazmorra todavía más dura, ¿no? que la anterior, pero bueno, yo siempre prevalece como ese instinto, ¿no? De buscar la libertad, ¿no? Que hemos comentado antes de los presos, ¿no? Y bueno, en ese sentido se puede decir que es un preso ejemplar, ¿no? Si tenemos en cuenta eso que he citado antes, de que la obligación de todo preso es la de fugarse, pues Papillón es un preso ejemplar, ¿no? Y bueno, fue condenado en 1931 y obtuvo la libertad en 1945 tras varias huidas, capturas, castigos, condenas a trabajos forzados, hasta que finalmente consigue escapar, ayudado por esas mareas que he dicho antes que estudiaba, ¿no?
tras arrojarse de un acantilado y llega a un país sin acuerdo de extradición con Francia, que es Venezuela, donde se establece y se convierte en un rutilante empresario de la noche, primero, y después, tras publicar su novela en 1969, en un autor de éxito, bueno, pues la verdad que es un libro que fue todo un bestseller de la época, ¿no? Y bueno, lo triste para él es que no pudo disfrutar demasiado de ese éxito porque murió en Madrid, además, pues 4 años después. Bueno, Pabellón es una novela, sobre todo, que me interesaba resaltar, porque bueno, es una novela que desprende autenticidad, no es un relato autobiográfico. Bueno, él confesó que 3/4 partes de lo que cuenta son vivencias personales, pero que el resto las había extraído de algunas vivencias de compañeros de penal, ¿no? Y bueno, todo esto lo acaba convirtiendo también en además de una novela de aventuras, en un testimonio impresionante, ¿no? Y en una denuncia, sobre todo, del sistema inhumano, ¿no? Carcelario francés, ¿no? de aquella época. La novela ha sido llevada al cine 2 veces. Primero en 1973, fue interpretada entre otros por Steve McQueen y Dustin Hoffman. Y como curiosidad, no sé si es muy conocido, pero algunas de las imágenes de esta película se rodaron muy cerca de aquí, en Hondarribia. Y bueno, tengo un vídeo aquí que igual podemos ponerlo si os apetece ver un poco, ¿no? Y luego, bueno, hay una segunda versión que es más reciente, que es de 2017, que bueno, aparece Rami Malek, por ejemplo, que es el actor que encarnó a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, haciendo de Louis Degas, que es el papel que interpretó antes Dustin Hoffman. Pero bueno, si queréis podemos ver un poco el vídeo de Fuenterrabía. O igual no. Bueno, pues no, vamos a verlo, bueno, pero es simplemente para... Nada, así más como una curiosidad para que reconociéramos algunas de esas imágenes, ¿no? de Fuenterrabía, que es además el inicio de la película. Vamos a leer otro poema carcelario. En este caso vamos a acercarnos más a la actualidad. Es un poema de David González, que bueno, es un poeta contemporáneo y vivo, que es un poeta quizás desconocido para el gran público, pero que es, o al menos a mí así me lo parece, uno de los autores fundamentales de la poesía española de las últimas décadas. Y su poesía, la que él llama poesía de no ficción, está muy vinculada a su recorrido vital, y en ese sentido hay que contar que desde siendo muy joven, en realidad era todavía menor, David estuvo implicado en un atraco y fue detenido y encarcelado. Y fue precisamente en la cárcel donde David comenzó a escribir poesía, y sus primeros libros, como El demonio me coma las orejas, hablan de eso, ¿no? Y bueno, este poema que he seleccionado se titula Humillación y nos lo va a leer Miguel. El funcionario, un cacho de carne con ojos en mangas de camisa, dice: todas las cosas de metal que tenga, sáquelas y déjelas sobre esa mesa. Luego mi abuela, apoyada en su muleta. Hace un año se rompió la cadera al caer de espaldas al suelo mientras limpiaba los cristales de la ventana de la cocina. Subida encima de una banqueta, pasa por el detector de metales y el detector emite una serie de pitidos. A lo mejor es la muleta, dice mi madre. ¿Puede andar sin ella?, le pregunta el funcionario. Bueno, sí, pero no querrá que se la dé usted y que vuelva a pasar. Y mi abuela, su largo pelo blanco recogido en un moño por detrás de la cabeza, un pañuelo negro cubriéndola, hace lo que le ordenan, y aunque cojeando, consigue que el detector de metales pite otra vez. A ver, quítese ese pañuelo. Mi abuela obedece. Seguro que son esas horquillas, así que haga el favor de soltarse el pelo. Mi madre explota. Pero no se le cae a usted la cara de vergüenza al hacer que una persona tan mayor tenga que pasar por todo esto para ver a su nieto. ¿Quién se cree que somos nosotros? ¿Es que no sabe usted distinguir a la calaña de las personas honradas? Pero ya mi abuela, con su vestido gris, está pasando otra vez por el detector de metales, con idéntico resultado que las 2 veces anteriores. Y el funcionario, un cacho de carne, dice: quítese el vestido. Si quiere puede doblarlo y colgarlo del respaldo de esa silla de ahí. Mi madre está tan indignada que no le salen ni las palabras. Y mi abuela, cojeando,
despeinada, en enaguas, consigue cruzar al otro lado del detector de metales sin ser delatada. Ahora ya puede vestirse y pasar al locutorio, dice el Boqueras. No tiene usted perdón de Dios, dice mi madre. Y mi abuela, que al ir a ponerse el vestido ha encontrado en el bolsillo una moneda suelta, se acerca al boqui y le dice: «Perdón, señor, sería esto lo que sonaba». Y le pone delante de los ojos, a modo de espejo en miniatura, una peseta con la cara de Franco. Bueno, como veis es un poema con un tono bastante narrativo, ¿no? Y bueno, pertenece a un libro titulado Los mundos marginados, que lleva por subtítulo Poemas de la cárcel y que se puede encontrar fácilmente por internet para descargar gratuitamente. Yo la verdad que os animo a conocer la obra de David González, que merece la pena, y por cierto también quiero enviarle desde aquí un abrazo, si lo ve, muy fuerte, porque está pasando ahora por un momento delicado de salud y bueno, esperemos que se reponga. Bueno, vamos a acabar ahora con esta tanda de poemas con otro poeta preso, con una peripecia creo que conocidas por todos, como es Joseba Sarrinandía, quien también escribió una obra titulada del mismo modo, precisamente que la de David, Archelaco Poemas de la cárcel, y de la que he elegido un poema muy, muy corto, entre otras cosas porque lo voy a leer yo, con lo cual bueno, también voy a bajar la intensidad que le pone Miguel, ¿no? Y es un poema en euskera, aunque luego haré una traducción tirando a casera, y bueno, dice así: Presoa zelda bazterrean bakarrik mintzatzen bezala, baina ez, armiarma bati galdetu dio, noiz arte? Armiarma berehala zintzilikatu eta aria luzatuz jaisten da, eta badirudi ari luze hori dela armiarmaren erantzuna. Bueno, la traducción esta amateur sería así: el preso en el rincón de la celda como hablando solo, pero no, ha preguntado una araña, ¿hasta cuándo? La araña al instante se cuelga y desciende alargando su hilo, y parece que ese largo hilo es la respuesta de la araña. Bueno, de Joseba Sarrinandía, además de, por supuesto, toda su extensa y magnífica obra, es muy conocida pues esa peripecia, ¿no? Hablando de fugas, de su fuga de Martutene, escondido en los barles del cantante Imanol, después de que este diera un concierto en la cárcel, una peripecia a la que, bueno, pues después Cortatu dedicaría la famosa canción Sarri Sarri, que por cierto en realidad es una versión de una canción titulada Chati Chati del grupo jamaicano Toots and the Maytals. Vamos a seguir ahora, y es el último libro en realidad que voy a comentar, y bueno, creo que nos viene bien también para hablar de otro apartado, que es el dedicado a la literatura carcelaria escrita por mujeres, ¿no? El libro es en cuestiones Carne apaleada, de Inés Palou, y es también un libro autobiográfico. Bueno, cuenta la historia de la propia autora, una mujer de buena familia, con estudios y un trabajo estable como administrativa, que de manera inesperada, tras realizar una estafa empresarial inducida por su jefe, o al menos eso es lo que ella defiende, ¿no? La inocencia es uno de los temas recurrentes, ¿no? En la literatura carcelaria, la autoproclamada reinocencia del preso, ¿no? Pues bueno, tras esa estafa, pues acaba en prisión y acaba inmersa de lleno en el mundo carcelario y delictivo. Este es un libro que también se convirtió en un bestseller a mediados de los 70, por varios motivos. En primer lugar, porque nos abre las puertas a un universo desconocido, el de las prisiones de mujeres, porque bueno, sí que es cierto que hay un montón de libros sobre cárceles de hombres o escritos por hombres, pero en el caso de las mujeres son bastante menos, ¿no? Luego, otra de las razones también de su éxito es pues que también las relaciones lésbicas, ¿no? A través de, pues que nos habla de ellas a través, por primera vez también, o por una de las primeras veces, ¿no? Este tipo de libros, a través de la historia de amor de la protagonista, que se llama Berta, y que bueno, es un trasunto tampoco nada disimulado, ¿no? de la autora, pues bueno, mantiene una relación con otra presa que se llama Senta, y a la que bueno, está dedicada la obra. Y bueno, la obra está dedicada a ella de manera particular, pero bueno, también a todas las compañeras con las que Palou se topan en las diferentes cárceles por las que va pasando, ¿no? Y bueno, a esas mujeres que ella dice que no son tan malas como parecen, ¿no? Eso es lo que apostilla en la dedicatoria. Y bueno, en Carne apaleada lo cierto es que además de fugas, traslados y peleas, pues se nos narran también las historias de estas presas y sus circunstancias vitales, ¿no? Económicas y sociales, que han determinado su destino, ¿no? Y así por las páginas de la novela pues desfilan ladronas, asesinas, que bueno, asesinas en buena parte o en la mayoría de los casos son asesinas de sus maridos maltratadores, ¿no? Luego hay también presas políticas
incluso hay una hija bastarda de la familia real, eso es al menos lo que afirma ella, pero bueno, por lo que dice la autora, debía ser bastante cierto porque le delataban bastante los rasgos borbónicos en la cara de esta presa, ¿no? Y bueno, a todas estas compañeras, pues ella las retrata de una manera compasiva y solidaria, y las reconoce como víctimas de una sociedad y un sistema penitenciarios injustos. Y de hecho el propósito final del libro, y además es algo que ya lo subraya la autora en varias ocasiones a lo largo del mismo, es denunciar las condiciones inhumanas, ¿no?, de las prisiones y el fracaso del régimen carcelario como medida de rehabilitación y de reinserción, que además esto es algo que ella misma lo sufre en su propia carne, porque ingresa sin ningún contacto previo con el mundo de la delincuencia ni carcelario, y como consecuencia de un error o de un engaño o de una mala decisión, y sale de la misma convertida en una delincuente habitual que acaba reincidiendo de manera inevitable tras cada una de sus puestas en libertad. Hay un segundo libro que también escribió sobre un atraco o la preparación de un golpe a un banco, ¿no? Y bueno, este tema también de la denuncia del sistema penal y de su propósito último, que es no es rehabilitar al preso, sino castigarlo, pues se repite en muchas de los libros, ¿no?, carcelarios, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay una cita que he apuntado, que es de Malcolm Bradley, que es el autor de otra novela que es también otra de las grandes obras del género, que se titula En el patio, y dice esto, ¿no? Lo llevaron a la cárcel donde tratan de convertir a un hombre en un ratón. Bueno, volviendo un poco a Inés Palou, tendría un final bastante triste, ¿no? Porque se suicidaría arrojándose a las vías del tren después de dejarle una nota a su editor, que era José Manuel Lara, de Planeta, ¿no?, en la que le decía que además que le dejaba en bandeja el próximo premio Planeta, ¿no?, como si ese morbo tuviera un poco de gancho comercial, ¿no?, porque ya había presentado una especie de continuación de Carne apaleada a este concurso, que bueno, de todas maneras no ganó el premio, ¿no? Bueno, hay más novelas de literatura carcelaria de mujeres o escritas por mujeres, pues por ejemplo El Astrágalo, de Albertine Sarrazin, que es bastante similar a Carne apaleada. En este caso pues cuenta las vicisitudes de una joven francesa, ¿no?, que también se ve inmersa en el mundo de la delincuencia, y bueno, habla de sus pasos por prisiones. Tenemos también en otro tono, ¿no?, de otra manera, pues Las cartas desde la cárcel, de Rosa Luxemburgo, o bueno, ya en nuestros días pues hay un libro que se titula Un latido de distancia, de Adelaida Artigado, que es una mujer por la que yo siento mucha admiración, y además a la que conozco porque bueno, es una mujer que aprendió a escribir con 28 años, y nadie lo diría, porque bueno, leyendo este libro es una compilación muy acertada de historias carcelarias, ¿no?, de diferentes países del mundo, etcétera, que bueno, es un libro también muy recomendable. Y luego pues son innumerables las obras en general que nos hemos dejado en el tintero, porque bueno, como he señalado al principio, yo en realidad solo me he referido a una parte muy ínfima. Sí es cierto, sin embargo, pues que la mayoría de estas obras se repiten, o los temas son recurrentes, ¿no?, como algunos de ellos ya los hemos ido señalando, ¿no?, pues la detención injusta, las fugas, etcétera, y todo eso permite establecer una serie de características comunes de lo que podría ser el género carcelario, y con las cuales pues bueno, yo me he tomado la libertad de escribir en un tono pues ya más desenfadado un decálogo que vendría a ser como una especie de manual de instrucciones para escribir una novela carcelaria, y que bueno, como broche, pues si les parece vamos a leer, y no es muy largo, así que bueno, pues vamos a empezar, si les parece. Bueno, el primer punto dice: no te sacrifiques demasiado. Del mismo modo que para escribir una novela negra o policial no es necesario ni recomendable matar a nadie, para escribir un libro carcelario la experiencia ayuda, pero no hasta el punto de hacer ninguna barbaridad que acabe con nosotros entre rejas. El segundo punto diría: tu protagonista siempre será inocente. Aunque no por eso tiene que ser un angelito. A lo largo del libro tu protagonista puede encabezar un motín, pelearse violentamente con otros reclusos, secuestrar al alcaide, pero el delito por el cual sufre condena siempre lo habrá cometido otra persona, lo cual justifica sobradamente todos los delitos que tu protagonista lleve a cabo dentro de la cárcel. El tercer punto dice: no emplees nunca la palabra alcaide.
a no ser que la acción de tu novela transcurra en Alcatraz o San Quintín. Si por el contrario el escenario es la cárcel de Alcalameco o la de Santa Lucía, es más apropiado decir director del centro penitenciario. Un alcaide entre nosotros es más bien un primer eidil. 4. Tampoco uses la escena de la ducha y la pastilla de jabón. Está muy vista. Ya no hace gracia. Y además hace ya tiempo que en las duchas de las cárceles se usan dispensadores de gel. No uses dispensadores de gel. No al menos si son dispensadores de gel hidroalcohólico. Estos fueron retirados de algunas prisiones después de que unas reclusas de una cárcel de Valencia utilizaran su contenido para prepararse cubatas mezclándolo con Coca-Cola. 6. Que el rancho sepa muerto. El día del ingreso, cuando conduzcan a tu protagonista a su celda, desde los otros reclusos asomarán brazos que intentan agarrarlo y se oirán voces cavernosas que digan: «Menudo bomboncito ha entrado hoy». Después en el comedor le servirán la comida con un cazo al que se pegará como si fuera engrudo. A pesar de lo cual, un mafioso le robará el rancho. El abuso se repetirá todos los días hasta que tu protagonista le rompa la bandeja en la cabeza al mafioso, demostrando quién es el nuevo gallo del corral. Como consecuencia de ello, tu protagonista pasará 15 días en una celda de castigo. 7. Que tu protagonista salga siempre de la celda de castigo un día soleado. Es imprescindible. Que a tu personaje le saquen del agujero un día de mucho sol, para que la luz se clave en sus ojos como un cuchillo. Después de todo, tampoco sufrirá durante mucho tiempo, porque inmediatamente volverá a reincidir en la conducta por la cual fue castigado, y a ser de nuevo encerrado en la oscura celda de castigo. Tu protagonista es indomable. 8. Búscale a una mascota a tu protagonista. Durante su encierro, ya sea en la celda de castigo, ya en la galería, siempre resulta emocionante que tu protagonista domestique algún animal. Un ratón, una cucaracha, un pájaro que se posa en el alféizar de una ventana enrejada y es una hermosa metáfora de la libertad. 9. Mata a la mascota de tu protagonista. Bueno, no lo hagas tú. Que se ocupe un preso con una cicatriz muy fea en la cara o algún funcionario de prisiones mezquino. Cuando el pajarito, el ratón o la cucaracha muera estrangulado entre sus manos, tu protagonista tendrá un acceso de ira y arremeterá contra el matón, lo cual lo llevará una vez más al agujero o celda de castigo, y otra vez sin unas tristes gafas de sol. 10. Por último, incluye sí o sí una fuga en la trama. Hay múltiples recursos que puedes usar, pero cuidado, el de la lima escondida dentro de un bocata está ya algo desfasado. El túnel, por el contrario, siempre es una garantía. La fuga puede resultar un éxito o fracasar, pero en todo caso tu protagonista siempre quedará en libertad al final de la novela, envejecido y medio ciego, pero triunfante. En caso de que la fuga fracase, saldrá de la prisión con una bolsa de cuadros a la espalda y al otro lado del muro habrá esperándole un o una antigua amante con quien iniciará una nueva vida. Tu protagonista, por supuesto, contará su experiencia en una novela carcelaria que será todo un éxito. Y no sé si le hará mucha falta este decálogo, ¿no? Pero bueno, hemos visto también en realidad es casi más peliculero que para la novela, pero bueno, sí que es cierto que yo leyendo este tipo de novelas me he encontrado con pues muchas de estas cosas que se cuentan aquí, ¿no? Bueno, pues ya estamos acabando. Bueno, quería daros las gracias a todos por habernos escuchado sin haberos dado la fuga, ¿no? Y como colofón, bueno, quería añadir dos cosas. Una es que, según el PEN, una asociación internacional de escritores, todavía hay, bueno, los escritores a los que he aludido, en la mayoría, pues has visto, nos hemos remontado hasta Cervantes y demás, pero bueno, todavía hoy en día hay más de 200 escritores que, intelectuales, no académicos, que todavía están encarcelados en prisión por el hecho de escribir o de opinar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no es algo de otras épocas, ¿no? Y lo otro, bueno, es el tema que lo he repetido ya varias veces, ¿no? Que es lo que sobrevuela, seguramente sea el tema central de la literatura carcelaria y, bueno, y en realidad yo creo que también de toda la literatura, incluso de nuestras propias vidas, que es la libertad, ¿no? Y la búsqueda de la libertad, en este caso a través de los libros y de la literatura, de la imaginación. Y bueno, todo ello, pues bueno, podemos decir que la cultura nos hace libres, ¿no? Incluso en las situaciones más adversas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería contaros. No sé si decir ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque como he dicho, yo no soy un especialista en el tema, sino que bueno, he recurrido más bien a lecturas propias, pero bueno, sí que si alguien quiere
comentar algo, hacer alguna aportación, o bueno, si queréis preguntar ya veremos si sabemos responder o no. Pero bueno, pues tenéis ahora la opción de hacerlo. Y si no, pues nos fugamos también, nos evadimos ya de aquí. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y nada, pues os animo también a leer alguno de los libros que he comentado.